Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Entre 2018 y 2019 empezó una inquietud en mí, que cada vez crecía más y más, y que se gestaba en mi interior, al mismo tiempo que se gestaba nuestro primer hijo, al que llamaríamos Efraín, por su significado, fructífero. Era como si algo estuviera a punto de darse a luz, algo muy grande. Para cuando nuestro hijo nació en abril del 2019, nosotros, después de 18 años en mi caso y toda la vida en el de mi mujer, dejamos la iglesia evangélica. Decidimos asumir nuestra espiritualidad por nuestra cuenta. Aquí es en este punto de nuestra historia donde comienza un nuevo periplo, una nueva aventura llena de incertidumbres, de libertades, de oportunidades de ejercer nuestro propio criterio, nuestra voluntad. Es a partir de entonces que empezamos a escuchar un pastor por internet, más papista que el Papa. Por supuesto, esto nos llevó a fanatizarnos un poco más de lo que ya éramos. Empezamos a ver a Satanás por todos lados, pero hoy concluimos que era necesario tocar ese fondo, llegar a ese extremo para ser quienes somos hoy. Sin embargo, la cosa no terminaba ahí, porque aunque estábamos en esta sintonía, entre comillas, espiritual, escuchando a este pastor, había algo en mi interior, algo en mi intuición que me decía que había más verdades por descubrir, que había más tesoros que todavía no conocía, algo que en verdad resonara con mi interior. Era como una especie de incomodidad. Y es entonces, alrededor de 2019 o 2020, digamos que ya finalizando 2019, cuando conocimos a dos grandes amigos que cambiarían nuestra vida de una forma espectacular. Son Cristian y Leslie. Yo diría que ellos nos enseñaron a entender lo que era la espiritualidad en verdad. Si algo puedo decir de todo lo que he aprendido con ellos, de lo que hemos aprendido con ellos, es que aprendimos a vernos como realmente somos, aprendimos a ver y a entender quién es en verdad la deidad, quién es el creador, cómo es la vida, cómo es el mundo, muchas cosas. Podría decir que si hay algo que me impacta de ellos es que cada vez que compartimos con ellos siempre aprendemos algo, siempre hay algo nuevo que aprendemos y siempre está esa sensación como de ya, este es el tope, este es el límite, pero para nuestra sorpresa en una nueva reunión entendemos que no era el límite, que hay más y que mucho de lo que hemos aprendido también a veces nos corresponde desaprenderlo, porque entendemos que estamos en ese proceso de transformación, de crecer constantemente. Y hay otra gran enseñanza, otra gran verdad, otro gran tesoro que aprendimos con estos amigos, algo llamado la nueva medicina germánica, algo que nos ayudaría, nos ha ayudado un montón, nos ha salvado la vida, diría yo, en términos físicos, porque como todos bien saben, alrededor de 2020, comenzó algo en el mundo que ya todos conocemos, que implicó grandes transformaciones en lo político, en el tema sanitario, pero gracias a esta enseñanza que teníamos, pudimos pasar ese periodo de tiempo relativamente tranquilos, contentos, convencidos de lo que en verdad estaba pasando, que pues me gustaría profundizar en ello más adelante, pero será en su momento. Ahora bien, es en el año 2023 cuando comenzamos una nueva aventura. En 2023, junto con mi mujer y mis dos hijos, ya nació una segunda hija, ahora hablamos de eso, decidimos emprender un viaje al país en el que actualmente nos encontramos, a España. Bueno, a mí me llaman Claudia, mamá, hija, hermana.
Y bueno, yo todavía no les voy a contar los sobrenombres familiares, después tendremos tiempo para conversarlo. Bueno, y por mis características físicas me han puesto un montón de sobrenombres y apodos y bueno, casi ninguno me molestaba. Pero hoy les quiero hablar de uno y quisiera contarles esta historia que es pequeña para hablarles un poco de mí. A mí me decían Fofo y todavía me llaman Fofo. ¿De dónde Fofo? En el colegio alguien me dijo un día, es que vos pareces un fosforito, un fósforo, porque resulta que en ese tiempo me encendía fácilmente y empezaba a discutir. Nunca me fui a las manos con nadie, nunca le jalé el cabello a nadie, ni me fui a peleas, pero sí me enojaba muy fácil. Entonces me decían, es que te encendes de una, fósforo, fosforito, fofo. Y así hoy todavía me conocen mucho, yo creo que pocos saben que me llamo Claudia Felisa Rubio, pero entonces así es el sobrenombre. Lo recuerdo con mucha ternura, pero hoy volviendo a eso y recordando el origen del sobrenombre, digo, bueno, el fósforo trae luz, trae calor, y pensando en un poco de mi esencia, que es muy importante, pienso que soy el ser que le da mucho calor a este hogar y a mi propio hogar. Ahora Steven les contaba ahora Steven les contaba acerca de nuestro viaje acá. Me encanta porque la introducción de Steven es muy profunda y yo un poco parecía a mi hija, que le llamo Mariposita, me voy un poquito más por los lados, pero digamos que le pongo como ese color a este lugar, el color y el calor. Y por eso pues también me gusta el contraste con Fofo, con fosforito. Hablando de los sobrenombres y de los apodos, mi nombre completo es Claudia Felisa Rubio García. Felisa porque mi abuela paterna se llamaba así. Y Claudia, sinceramente, a mí nunca me gustó mucho mi nombre. O sea, no es que no me gustara, sino que no me sentía muy enamorada de él. Porque en medio de su significado viene de claudicar, que es como desfallecer o detenerse o no perseverar. Y resulta que a lo largo de mi vida este ha sido un tema retador para mí, la perseverancia, la persistencia. Y yo decía, ay no, Claudia, pero yo ya como acostumbro al mundo que me conoce como Claudia, que me digan Felisa, que es mi segundo nombre, que pues también me gustó un montón. No, la gente me llama Claudia, ok, yo bien, soy Claudia. Resulta que ahora que Steven les contaba que estamos en España, llegamos a una ciudad que se llama nada más y nada menos que Valencia. Viajamos desde Colombia, Viajamos para los desde que no Colombia, nos conocen. exacto, les iremos. Nacimos en Colombia. Nacimos en Colombia, viajamos a España. ¿Dónde es que queda Colombia? Ay, no, en nuestro corazón, Airo. Bueno, nacimos en Colombia, viajamos hasta España y llegamos a Valencia. Y en Valencia, aquí hay un dialecto que es el valenciano, que a propósito, mi cuarto apellido, pues que eso se usa poco, pero se usa, es Valencia, por parte de la abuela materna. En Valencia, el dialecto valenciano, la manera de abreviar mi nombre Claudia, o sea, Clau, significa clave. Y a mí, cuando me enteré de eso, me enterneció mucho el corazón y también me dio mucho amor, porque desde que emprendimos este viaje de tomar nuestra área espiritual por nuestra propia cuenta, una de las cosas más importantes que he vivido es mirarme, conocerme, reconocerme, amarme y valorarme. Y entender que ese ser que nos creó también con ese propósito, de que inicialmente nos conociéramos y viéramos en nosotros el poder tan grande que tenemos y que podemos llegar a tener. Así que hoy amo mi nombre, la manera como suena Clau, amo los apodos que me han puesto, me encantan los significados, voy por la vida buscando significados a muchas cosas, me gusta mucho la creatividad, agradezco mucho haber sido creada como un ser creador y como un ser creativo, y esa soy yo. Falta mucho más por contar
Y ahora mismo pues estamos aquí grabando este primer capítulo y continuaremos contándoles más cosas. Bueno, ¿y qué tal si hablamos un poco entonces del momento en el que decidimos viajar a España? Y los detalles que vivimos antes de tomar esa decisión, porque no fue una decisión fácil, no fue una decisión, digamos, normal. Fue una decisión que nos implicó pensarla muchísimo, siempre sopesamos los pros, los contras, pero al igual que lo que más o menos les contaba ahora acerca de esa inquietud que comenzó a generarse en mi interior sobre nuestra espiritualidad, yo diría que algo similar pasó con esto. En el momento en el que nos ofrecen la posibilidad de venir, se empezó a generar esa inquietud. Una inquietud que te dice interiormente, ¿y qué pasaría si lo haces? ¿Qué pasaría si emprendes ese viaje, si emprendes ese reto, si asumes ese nuevo camino? Y bueno, yo diría que vaya que ha sido un reto, vaya que ha sido un aprendizaje desde el momento cero, desde el momento en el que estábamos en el aeropuerto, cuando vinimos, casi que nos dejan. La experiencia fue muy traumática, pero al mismo tiempo muy desafiante, porque si no hubiera hablado con una persona del aeropuerto, porque la fila era inmensa, y pues yo dije, el vuelo sale a tal hora y no vamos a llegar. Entonces hablo con alguien del aeropuerto y le pregunto, me dio por preguntarle que si el avión nos esperaba. La verdad, hacía mucho rato no viajaba en avión, yo no me acordaba. Nunca habíamos salido del país juntos. Nunca habíamos salido del país juntos. O sea, tú habías salido una vez, pues primero no teníamos hijos cuando tú saliste del país. Saliste del país a una pasantía universitaria. Fuiste por 3 semanas, que también les contaremos en su momento. Y después yo también salí como 2 semanas, tú fuiste a Montevideo y a Buenos Aires, y yo estuve en Ecuador por 2 semanas. Pues cada uno por separado. Era la única vez que, bueno, y tú habías estado también en Panamá, pero nunca habíamos salido juntos del país. Y ese otro ingrediente muy importante, llevábamos nuestras 2 máximas creaciones, que son Efraín y Angélica, con nosotros. Efraín con 4 años, 4 años, próxima a cumplir 5, y Angélica tenía 2 años y medio, estaban muy bebés. Estaban muy pequeños. Y bueno, en ese momento en el que yo hablo con esta persona, el vuelo salía a las 7 de la mañana de Bogotá a Madrid. Y había una fila, la fila era inmensa, nosotros estábamos muy atrás en la fila, faltaban como, no sé, 15 minutos para las 7 y la fila no avanzaba. Yo le digo a esta persona, el vuelo nos espera, ella me dice, no. El vuelo no espera a nadie. Súper inexpertos. Entonces ella nos ayudó a pasar, nos hizo adelante de la fila por encima de un montón de personas. Algunos se enojaron, otro que estaba en la parte de adelante nos dejó pasar, o sea, se hizo detrás de nosotros para darnos el puesto de él. Otros que estaban atrás se enojaron y bueno, se armó una discusión ahí, ya yo no quise mirar atrás. y cuando llegamos al vuelo, cuando llegamos al avión, entramos y cerraron las puertas. O sea, es que el corredor que conduce a la puerta del avión ya estaba solo. Sí. Solo. De hecho, habían como 2 personas que estaban en el counter con las personas, las chicas estas que reciben los tickets, y le estaban diciendo como, enséñame el ticket de regreso. O sea, porque a nosotros yo creo que ni nos lo revisaron, ya no lo recuerdo, pero corríamos, y Efraín con 4 años con su mochilita, y éramos, hijo, vamos, porque a Angélica la llevábamos en el coche. Y recuerdo como tú lo narras, entramos y detrás de nosotros cierran la puerta. Sí. O sea, nos miramos nosotros y vimos, no sé qué hubiera pasado si nos dejan. Yo no sé si hubiéramos hecho el esfuerzo para de todas formas pagar la multa y hacer todo lo que implicaba para de todas formas venirnos, o quizás no, o quizás
ya de enojo y hubiéramos dicho, no, nos quedamos, no nos Sí, conviene ir, no nos conviene no ir, forcemos. nos dejó el avión, no lo sé, el asunto es que vinimos, nos montamos en ese avión, nos vinimos, vendimos todo, dejé un trabajo que venía ejerciendo hacía 10 años en una empresa, tenía también un trabajo por mi cuenta, mi mujer también hacía cosas, tú también hacías cosas a nivel personal, Freelance. freelance, en fin, dejamos todo eso y dijimos vamos a escuchar el llamado a la aventura, Total. vamos a irnos a esas tierras a ver qué pasa. Fue un viaje muy arriesgado, no se lo recomiendo a nadie, esto no lo hagan en casa. Yo digo que el migrar, yo el otro día se lo decía a una amiga, le decía, mira, esto es como casarse, tener hijos, y yo lo digo así, es la aventura más maravillosa y transformadora de mi vida, pero que no se la recomiendo a nadie. O sea, es algo, Sí, sí, y no es que no de lo acuerdo. recomiende porque es horrible, sino porque es algo, es una decisión tan personal y ya cuando es en familia, tan familiar, tan íntima, que no hay por qué interferir, porque eso solo lo sabe quien lo vive. Y a partir, yo creo, pues igual seguiremos, pero yo creo que una de las frases, o como lo llaman mantra, pero bueno, como de esas frases que nos repetíamos todo el tiempo era, en los momentos más complejos, decíamos, esta experiencia era necesaria vivirla. Como que eso nos ayudaba mucho a continuar, a dar el siguiente paso. Aquí sí debíamos venir. Esto hacía parte de nuestra vida. Esto nos ha hecho crecer y eso nos ayudaba a avanzar. Totalmente. Yo diría que este proceso de viaje ha generado una gran transformación en todos los ámbitos, a nivel personal, como pareja, como padres, pero para bien. Nos ha hecho crecer de una manera que si hubiésemos decidido seguir donde estábamos, yo no estoy seguro que seríamos los mismos. No diría que, tampoco me atrevería a decir que estaríamos peor o que seríamos peores padres o estaríamos peor como pareja, no lo sé. Pero lo que sí sé es que haber venido nos ha impulsado, nos ha obligado a crecer en muchos aspectos para bien, nos ha ayudado a transformarnos a un nivel que todavía no comprendo en su totalidad. Esta decisión de viajar, por eso comencé hablándoles del tema espiritual, yo no puedo evitar comparar las dos cosas porque para mí este tema espiritual fue muy marcador cuando decidimos dejar la iglesia a la que pertenecimos por tantos años para asumir nuestra espiritualidad por nuestra cuenta. No fue cualquier cosa, fue una decisión muy difícil porque nos implicaba dejar un proyecto de vida, nos implicó dejar creencias que no se pueden borrar de la noche a la mañana. Es que los que no nos conocen y no saben de pronto mucho de nuestra vida, a ver, hoy es 30 de abril del 2025 y quizás este capítulo lo escuché a alguien, no sé, en el 2027. Y pues, ¿qué les contamos? Nosotros no estamos hablando de que íbamos a una iglesia cada 15 días o que cada semana nos reuníamos a cerrar los ojos en un lugar con otras personas. No, nosotros estábamos muy involucrados. Era nuestro proyecto de vida. Primero, pues antes de ser novios y después esposos, era nuestro proyecto de vida personal. Nosotros soñábamos con que ese grupo fuera nuestro grupo para siempre y para eso estudiábamos, era un tema de que estaba muy arraigado en nosotros lo que íbamos a hacer allí. Entonces cuando empieza ese proceso de transformación fue un tema de ir dejando, quitándonos capas que habíamos formado por años. O sea, es todo, era lo que leíamos, lo que escuchábamos, cómo comíamos, absolutamente todo. Entonces casi que cuando quedamos en embarazo de Efraín, que también empieza como este proceso de irnos desprendiendo de esa vida, del estilo de vida que llevábamos, fue también como esa especie de volver a nacer, como tú lo mencionabas al principio, se estaba gestando algo que pronto Se estaban gestando nuevas creencias. Total, y recuerdo muy bien que en uno de los momentos
antes de incluso de darnos cuenta que estábamos embarazados, un día cuando estábamos, Cien y yo, pues haciendo como una oración en la mañana, comenzamos por un periodo de unos días y la oración era pues como, abre nuestros ojos, queremos ver más allá. Y siento que también el hecho de empezar a vivir esto nuevo fue una respuesta a esa petición que le hicimos a este ser superior en el que aún depositamos nuestra fe, pues que tenemos esa fe. Entonces, y sobre todo empezar a vernos a nosotros mismos como ese ser maravilloso, porque como lo decía ahorita en la presentación, una de las cosas que más estoy amando de este proceso es descubrirme y ver cómo, incluso ver también cómo le ayudamos a nuestros hijos, les estamos enseñando, caminando el principio del camino de su vida, diciéndoles, hey, eres tú, mírate a ti, conócete, sorpréndete contigo mismo, abrázate. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué te tú? gusta? Claro, porque veníamos de una historia, de una cultura en la que siempre nos enseñaron a intentar cambiar al otro. Exacto. Evangeliza al otro, sálvalo, compártele tus creencias, hazle creer, enséñale a creer lo que tú crees, cuando en nuestro interior había una cantidad de incoherencias, de hipocresía, una cantidad yo diría de basura, pero pretendíamos cambiar al otro. Yo creo que más que basura era como un desorden, porque es que ni siquiera teníamos tiempo para mirarnos a nosotros mismos. Y cuando de pronto había un pequeño tiempo para conocernos, lo veíamos mal. Porque entonces estamos quitando del trono a Dios para ponernos a nosotros mismos y eso es pecado. Así es. Y eso nos, pues teníamos un poco, bueno, teníamos que vivir. También hacía parte de la vida. Sí, de la vida sí, que hoy nos tiene este podcast que hemos decidido, ¿por qué carajos decidimos hacer este podcast? A esa pregunta yo respondería lo siguiente, y es que en estos días me puse a hacer el ejercicio en este orden de ideas de conocernos, de saber quiénes somos, qué nos gusta, qué nos apasiona. Me hice la pregunta, estaba andando en bicicleta, camino a la playa, vivimos muy cerca a la playa, a un tal mar Mediterráneo aquí en la costa de Valencia, y iba camino a la playa y me hice la pregunta, si tuvieras el poder para hacer lo que quisieras hacer y vivir de eso, ¿qué harías? ¿Qué elegirías? ¿Qué quieres hacer? Y lo que mi inconsciente respondió a esa pregunta es hablar. Entonces, ¿por qué carajos estamos haciendo este podcast? En mi caso, porque me gusta hablar. En la iglesia cristiana a la que pertenecimos por tantos años, tuvimos la oportunidad de tener un programa de radio por muchos años. Sí. Un programa que a mí me encantaba hacer, lo disfrutaba. Y bueno, no todo fue malo. Es que aquí no estamos haciéndonos las víctimas, sino diciéndole a todos ustedes que todo lo que hemos vivido nos ha ayudado para bien, nos ha servido muchísimo. Una de las gratas experiencias fue ese programa en el que yo descubrí una pasión, la radio en su momento, hablar, compartir de lo que me gustaba, compartir mi manera de pensar. Por supuesto lo usaba para esos fines evangélicos, propagandistas, religiosos, pero me gustaba hacerlo, me divertía. Y entonces en vista de eso decidimos hacer este espacio. No vamos a hablar de la Biblia, créanme que no vamos a hablar de religiones o de una religión en particular, ni de cosas parecidas. Vamos a hablar de muchas cosas en este podcast. Vamos a analizar películas, canciones, vamos a analizar noticias de actualidad, vamos a hablar del arte, vamos a ver el mundo como un inmigrante. Vamos a detallar el mundo como un migrante de ideas, porque creo que firmemente que para eso estamos aquí, para migrar de ideas, para transformarnos, para cambiar. Y bueno, y estando en una religión, pues es muy difícil. Era complejo. Es muy difícil cambiar de ideas, es muy difícil pensar diferente, pero una vez decidimos salirnos de la caja y bueno, hemos cambiado muchísimo nuestra manera de pensar. También rescato muchísimo de lo que dices,
el tema de la transformación. Hace poco íbamos caminando por una de las calles de la ciudad en la que vivimos y me quedé embelesada mirando a mi esposo. Y le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho por ser flexible. Porque cuando nosotros nos conocimos, pues yo era una niña mimada de la casa, me cuidaban muchísimo. En el grupo de amigos, a mí pues poco me dejaban salir mis papás. Ellos sí salían pues y hacían, como en Colombia le llaman los parches, entonces iban al cine. Mis papás me cuidaban bastante y pues también disfrutaba muchísimo el tiempo con mis papás. Steven es el mayor de 4 hermanos, siempre ha sido muy independiente y él era también como en su momento el líder de todo. Entonces él decía, hey, vamos para no sé dónde, y se iban. Vamos para el estadio, vamos para escuchar música a tal parte, y se iban. Yo pues no me agregaba mucho a los parches, pero a pesar de que se hacía todo esto, cuando se hablaba del tema espiritual, pues religioso, Steven era súper tajante, muy tajante. Y era un hombre muy, como, pues en ese tiempo le llamábamos disciplinado, pero... Inflexible, sí, radical. Muy radical, esa es la palabra, muy radical. Entonces no podías tomarte una cerveza, no podías, pues todo era malo, todo era malo. No, no, es que sí, vamos a escuchar música, pero no esa música, porque entonces esto es malo. Y bueno, muchas cosas, o más allá de malo es, esto no agrada a Dios, bueno, cosas así. Y ese hombre súper inflexible, y aún así, pues tenía su mirada como en un objetivo. Con el paso del tiempo, ya cuando nos hicimos novios y empezamos a ver todos estos cambios de los que estamos hablando, ya esposos, nace Efraín, yo eso, en esos días fue que lo traje como a mi mente y le decía, gracias por ser tan flexible, por haber tomado la decisión de dejarte transformar, porque aunque yo también tengo mis momentos en que me quedo en un punto, digamos que Steven tenía una personalidad como más enfrascada, podría llamarlo, o sea, porque sí, era ¿Sabes cómo lo resumiría yo? Yo creo que eso se debía en gran parte a un gran sentimiento de culpa que había en mi interior, infligido por la religión, no solamente por la iglesia cristiana, porque yo entro a esa iglesia cristiana a los 16 años más o menos, hasta los 30 y algo que me fui, pasaron 18, 19 años. Pero antes había sido católico, es decir, no tan practicante, pero era católico. Y si algo me remarcó la religión fue, sos culpable. Si cometes un error, es por tu culpa. Y casi que todo era culpa. Si eso se vería muy reflejado también si yo no hubiera tomado la decisión que tomé en áreas muy importantes de la vida, como la sexual, por ejemplo. Recuerdo que en su momento, para mí la sexualidad era casi que un tema tabú. La sexualidad en pareja solo estaba permitido hacer ciertas cosas muy aburridas. Cosas muy aburridas. El horario familiar, por favor. Que hoy en día, yo digo, si yo hubiera seguido ahí, yo no sé qué hubiera pasado, me lo has dicho varias veces, quizás no estaríamos juntos. Si hubiésemos seguido en esa religión, en esa institución, no estaríamos juntos, es muy probable. Si hubiéramos seguido con el pastor que luego escuchábamos, tampoco estaríamos juntos. Realmente lo que pasó en nuestra vida, yo me atrevería a decir que ha sido algo extraordinario, no pasa siempre, porque la forma en cómo vemos el mundo hoy, es muy diferente. Hoy, en su momento yo recuerdo que alcancé a ser muy homofóbico, por ejemplo. Uy, sí. Éramos no digo era muy homofóbico, hasta que entendí que pues si uno es homofóbico, hay algo de homosexual en el interior. Y no solo eso, sino que es que... Y no solo eso, es un pero rechazo. ¿por qué carajos tengo que rechazar al otro porque piensa diferente? Es que el otro no es malo, es diferente, el otro es el otro. Yo recuerdo que en su momento, cuando hacíamos parte de la religión,
pensando en que las personas que tenían sexo antes de casarse o las personas con una orientación sexual diferente a la de nosotros, pues que no eran heterosexuales, o aquellos que, pues no sé, que fumaban, que tomaban, que todos ellos se iban a ir al infierno. Entonces yo pensaba, ay, o sea que el 70% de las personas que yo amo no se van a ir al cielo conmigo, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces yo me sentía súper culpable y súper pues como responsable por ellos. Por eso todo el tiempo estaba intentando llevarlos a ese lugar, porque consideraba que era la única salvación. Bueno, estos temas yo sé que lo vamos a profundizar un montón. Pensando en por qué hacemos esto, pienso en este tema de hoy ya no queremos. ¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué lo quieres hacer tú? Yo lo quiero hacer. El podcast. El podcast. No lo quiero hacer porque las aventuras y las experiencias que hemos vivido hasta hoy me parecen tan valiosas, me parecen tan enriquecedoras para el alma y el espíritu, bueno, y el cuerpo y el ser, que quiero compartirlas con otras personas. Porque a veces le mando a mis amigas y amigos y familia y a mis hermanos y a mi familia podcast contándoles los aprendizajes, y son literal, o sea, cuando les digo podcast es porque son notas de voz de 15 minutos. Entonces con eso pues yo creo que ya, que nos escuchen todos, maravilloso. Bueno, y muchas personas vienen diciéndote, entre las que me incluyo, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no cuentas? Porque lo haces muy bien, escribes súper bien. Entonces, digamos que me uno a esa emoción de todos los que nos han alentado o han alentado a Claudia para que lo haga. Sí, y más de uno también nos decía, ¿se acuerdan ustedes cuando hacían tal programa? Qué bueno escucharlos. Pues sí queremos compartir con todos ustedes esto. Yo lo hago por eso, porque cuando, por ejemplo, en la primera y segunda maternidad, los primeros pospartos, cuando ya mamá no te cuida la dieta, pues los primeros 30 días después del parto, cuando el esposo ya vuelve a su trabajo, te quedas sola con ese bebé, con ese nuevo ser. Recuerdo cuando tú empezaste a trabajar después de que nació Angélica, nuestro segundo hijo, tú te fuiste, yo me quedé con un bebé de 2 años y medio, de 2 años recién cumplidos, y con una niña recién nacida. Yo me acuerdo, yo puse a llorar, yo sentí tanto miedo, y en esos tiempos de posparto me acompañó muchísimo escuchar podcasts y ver historias de mujeres, pues y hombres también, pero sobre todo mujeres que estaban viviendo su maternidad y que querían compartirlo con otros. En ese momento a mí esas personas me inspiraron muchísimo y me ayudaron, pues porque sí me ayudaron, tengo que decirlo, y me alegra decirlo. Entonces hoy yo digo, ¿quién quita? Pues o quién quita no, seguramente alguien nos está escuchando hoy, que no sean solo nuestras mamás y nuestros papás, hola, sino otras personas que hoy quieren escuchar y decirte, hey, donde estás ahora es pasajero, algo muy bueno se está gestando, algo muy bueno se está transformando dentro de ti, la vida es para esto, para vivirla, para transformarse, para entender que cada cosa tiene un propósito, y la verdad me gusta ver la vida de esa manera. Por eso nos animamos a esto, porque queremos compartir lo que hemos vivido, porque amo y me encanta el talento que tú tienes para hablar. Nos animamos tanto que hasta compramos cámara y micrófonos. Sí, bueno, y eso es otra historia, otra aventura que después de la Ana en Valencia en el 2024, esa es otra aventura por contarles. Eso te iba a decir, que ¿qué tal si dejamos algunas premisas para quedar como expectativa para el próximo podcast? No hemos definido todavía fechas ni cada cuánto lo haremos, pero pronto saldrá el segundo. Y bueno, y crear esa expectativa. Entonces, algunas premisas. Bueno, pues decirle a la gente que nos tocó vivir para saber si hay cosas o no por contar. Pandemia, pasamos la pandemia de una manera diferente a como la vivió la mayoría de personas. Digamos que no fuimos colonizados en nuestro cuerpo, pasamos invictos.
esa pandemia. Lo lamentamos mucho por los que sí tuvieron que acceder, ni modo. Ya tendrán la oportunidad de sacarse lo que haya que sacarse. Pasamos aquí, Dana. Bueno, pero antes de venir acá, un suceso súper importante que a mí me da gasolina. Parto en casa. Parto en casa. Parto en casa. Nuestra segunda hija nació en casa, recibida por mí. Yo la recibí, nació en nuestra casa, una aventura impresionante. Dana, aquí en Valencia, fue otra aventura impresionante. Muchas cosas que aprendimos ahí, conocimos muchas personas, tantas personas a las que agradecerle toda la ayuda que nos dieron, su compañía, su generosidad. Tuvimos la oportunidad de presenciar una cara hermosa de la gente de España, de Valencia. Apagón, apagón fresquito, hace 2 días, otra experiencia chévere. Y bueno, y creencias que han sido muy creencias nuevas que tenemos en este momento, como que en la religión nos enseñan que, por ejemplo, hay unos que se van a ir al infierno y otros no. Bueno, ya no creemos eso, creemos que cada ser humano, cada alma que ha pasado por esta existencia va a vivir, debe vivir, tiene que vivir y va a aprender lo que tenga que aprender. Visiones como, por ejemplo, hace poco vimos una serie muy mencionada por estos días, Adolescencia. Uf. Bueno, se ha dicho mucho de esa serie, pero yo creo que pocos han dicho que en adolescencia no solamente se está hablando de los conflictos que viven los jóvenes, este asunto de internet, las redes sociales, el bullying. Se ha hablado mucho de eso, pero ¿qué tal si les dijera que también en esta serie, como en Día Cero, que han sido las últimas 2 más vistas de esta plataforma, se nos está de alguna manera programando para por ahí permitir que el Estado, como cuerpo, el Estado como institución, inflinja los derechos humanos, los derechos personales? En ambas series vemos cómo las fuerzas policiales, justificadas por un asunto de seguridad, irrumpen en casas privadas sin ningún tipo de orden judicial. En el momento en que eso pasa, no sabíamos por qué lo estaban haciendo. Hay un impacto, hay un trauma, hay un shock. La mayoría de la crítica se ha ido por el lado de las enseñanzas, el tema de lo psicológico, las redes sociales, los jóvenes, pero también hay otras visiones que se hablan poco y que también nos gustaría analizar. Sí, total, yo creo que... No sé si hay más premisas o creencias o lo que quieras dejar. Pues ya mencionaste varias cosas, pero quiero dejar 2 cosas recomendadas basado en lo hablado. Una de ellas es un libro que leímos, leyó Steven y me contó a mí, que ese libro se llama Crear o Morir. Es de Andrés Oppenheimer. Rescato ese libro porque habla de la importancia, hay uno de sus capítulos que es cuando habla de la comida peruana, y en ese capítulo resalta muchísimo la importancia en el proceso creativo compartir los saberes. Es decir, por mucho tiempo hemos pensado que guardarnos los secretos o las fórmulas de los procesos creativos es como guardar un tesoro y eso nos va a hacer más. Pero resulta que el compartir lo maravilloso que los hallazgos que ves en el proceso creativo antes alimenta la creatividad. Entonces, ahora cuando hablaba de las fuentes que nos han inspirado, de este tipo de cosas, recordé ese libro. Para el que pues le guste, por ahí lo dejamos, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, y una canción que se llama Todo se transforma, de uno de mis cantantes favoritos, que es Jorge Drexler, y habla de eso, de cómo tú haces algo hoy y no tienes, quizás nunca nos imaginamos, hoy hacemos esto, no sabemos la bola de nieve en positivo que pueda llegar a ser el día de mañana.
o que en unos minutos, en unos segundos, eso pueda generar un impacto maravilloso. Entonces, bueno, esos son los recomendados y con lo que quisiera quedar el día de hoy. Bueno, yo para terminar, ya que recomendaste un libro, pues yo recomiendo un canal de YouTube. El canal de nuestros amigos Cristian y Leslie Silva se llama LVE Ministerio 2. Así lo encuentran en YouTube. B de vaca, LVE Ministerio 2. Y bueno, este canal nos ha inspirado muchísimo para aprender y transformar nuestra vida, así que está súper recomendado. Bueno, entonces nos encontramos en otra emisión. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharnos.